Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de una de las fases más importantes y más olvidadas de la recuperación del ligamento cruzado anterior. Una fase que si pasas por completo, y es lo que suele pasar, puede disparar muchísimo por completo, exponencialmente el riesgo de que te vuelvas a romper el cruzado o que puedas tener con bastante certeza lesiones musculares o lesiones de menisco, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado muchas veces aquí de las implicaciones a nivel neurológico en tu sistema nervioso que tiene la lesión del cruzado, no solo en el apartado biomecánico, sino en el apartado neurológico. Todo eso que afecta e influye en tu sistema nervioso, todo el sistema propioceptivo cambia por completo cuando te lesionas el cruzado. Al final el cruzado, el ligamento, es un transmisor de información hacia el cerebro. Va a captar un montón de información, ya sabemos que está repleto de mecanorreceptores, entre otros receptores, pero los mecanorreceptores envían muchísima información al cerebro sobre la posición de la tibia, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que esto va a influir en cómo va a activar, desactivar diferentes musculaturas que hay en la pierna, cuádriceps, isquiogemelo, sóleo, etcétera, etcétera. Pues cuando este se rompe, cambia por completo y el cuerpo empieza a coger diferentes estrategias para intentar proteger la rodilla. Pues sabemos que esto influye bastante en el proceso de recuperación. Y esto no es cuestión de un día para otro vuelve a estar bien. Esto requiere de un tiempo. Pero ya sabemos que el tiempo no es la variable más importante. Esto lo he dicho un montón de veces. El tiempo es importante, especialmente al inicio, por el proceso biológico que hay que respetar, por ejemplo, en suturas meniscales, en osteotomías, cuando hay ciertas cosas en el cartílago, mm, ciertos cuidados que debemos tener con la tensión de la plastia, etcétera. Pero eso es el tiempo biológico que deberíamos respetar para ciertas cosas. Luego hay un tiempo que es importante y es el tiempo que tú sigues entrenando desde la operación. Es decir, tú no puedes llegar al año, te dan el alta, vuelves a competir y dejas de entrenar. Esto pasa muchísimo, sobre todo en gente a nivel más amateur, semiprofesional. Imagínate, llegas de cara a finales de temporada, que esto sucede mucho. Imagínate que la temporada termina a mediados finales de mayo, pues tú en abril vuelves a competir y todavía pues, puedes jugar 4, 5, 6 partidos, unos 5, 10, 15, 20 minutitos, algo así. Tú estás ahí entrenando, súper motivado porque has estado durante un año trabajando muchísimo para poder llegar ahí, vuelves a competir, se acaba la temporada y te relajas. No, yo el fútbol ya me lo voy a tomar de otra manera, ya no voy a competir igual, ya voy más relajado, etcétera, etcétera. Pero aquí pasa algo, y es que ese tiempo que tú empiezas a entrenar de manera distinta, porque aunque sigas entrenando, a lo mejor dejas de lado pues, ciertas variables que hay que tener en cuenta. La pliometría a lo mejor ya no es tan intensa, ya no metes tantos cambios de dirección, ya no metes tanta variedad de estímulos, ya no metes trabajo cognitivo, ya no metes dobles tareas. Y todas estas alteraciones neurocognitivas que se producen a causa de la lesión del cruzado, empiezas a perder todas esas adaptaciones o parte de esas adaptaciones que tú has ido consiguiendo al inicio. Esto requiere de un tiempo que tú sigas entrenando después de volver al 100%. Algo que, o donde hay que meterle mucha caña, especialmente, es en la parte de post-temporada y luego la pretemporada. Ha salido un reciente estudio hace poquito que analizaba las lesiones del ligamento cruzado anterior en el fútbol femenino profesional y veían que un grandísimo porcentaje, había más posibilidades de lesionarse el cruzado en el primer trimestre de la temporada, es decir, septiembre, octubre, noviembre, o de agosto a octubre más o menos, que luego en fases intermedias, fases finales de temporada. En ese inicio de temporada es donde más y especialmente en el tercio medio de la primera parte. Ahí es donde más lesiones de cruzado se solían dar, o más lesiones de cruzado se han dado en el fútbol profesional femenino en estos últimos años que han hecho pues toda esta revisión. Entonces, esto pues sugiere que hay que mejorar muchísimo los planteamientos a la hora de calentar, hay que mejorar muchísimo toda esa preparación off-season, la preparación pretemporada, seguir entrenando bien una vez iniciada la temporada y sabiendo ya que tienes un 25-30% de posibilidades de volver a lesionarte el cruzado si ya te has lesionado de este, pues especialmente en años posteriores a la operación, pues sabemos que es una fase donde tienes que apretarle, no tienes que relajarte, ¿no? Yo ya he competido, ya he conseguido el objetivo, me relajo, porque te relajas, pierdes adaptaciones, incrementas muchísimo el riesgo de lesión y luego por X o Y factores ya no entrenas igual, pero la intensidad y la exposición al partido del fútbol, la competición va a ser la misma que la temporada anterior, a no ser que haya bajado de categoría, por ejemplo, y sea más sencillo. Pero la exposición luego en la competición va a ser la misma, pero tu preparación
física para que la rodilla tolere eso no va a ser la misma que la de hace unos meses. Entonces, esa fase 5 que es la gran olvidada, es donde más caña le tienes que meter. Y tengo por aquí una cosita preparada que iba a compartir pantalla, un pequeño fragmento, unas pequeñas diapositivas que he sacado del mentorship de adaptación del ligamento cruzado anterior, esa formación online para los profesionales que se dedican a la adaptación del cruzado. Te dejo el link por aquí abajo para que te puedas apuntar, donde abordamos todo lo que tiene que ver con la lesión, a nivel de patología, biomecánica, neurología, entrenamiento, fases finales, etcétera. Todos los casos que te puedes encontrar del cruzado, todo lo vamos a ver, además con un formato nuevo en esta tercera edición, que te lo comento todo en la página web, que lo tienes el link aquí abajo. Estas son unas pocas diapositivas que he rescatado porque son las que quería ahora comentar. Por ejemplo, ¿qué hacer después de volver a competir? Un poquito lo que estábamos viendo ahora. Sabemos que la gente se vuelve a lesionar muchísimo. Tenemos el ejemplo de Militao, el ejemplo de Courtois, Neymar se lesiona con frecuencia, Sergio Asenjo se rompió 4 veces el ligamento. O sea, es bastante común pues ese porcentaje que estaba comentando, 20-30%, que vuelvan a tener problemas. Por ejemplo, Gavi de Fútbol Club Barcelona se ha lesionado hace poquito también del menisco y le han intervenido. Sabemos que va a estar bastante tiempo, le hicieron una sutura meniscal, ya lo hemos comentado también en varios vídeos en Instagram y por aquí en YouTube. Sabemos que es una de las consecuencias de la propia lesión. Pues una vez que el deportista ha vuelto al deporte tras una reconstrucción del cruzado, el trabajo está lejos de haber terminado. Esta etapa, frecuentemente subestimada, es crítica para consolidar adaptaciones neuromusculares, evitar recaídas y optimizar el rendimiento a largo plazo. La introducción que os he hecho al inicio, aquí lo tenemos resumido y en esto hago muchísimo hincapié y es lo que comento a las personas que trabajan conmigo y que se forman conmigo, los profesionales también. ¿Qué hacemos después de volver a competir? Es primordial para evitar recaídas. Todo el proceso de adaptación es importante, sí, pero no vale con llegar hasta la competición, estar bien y ya está. Tienes que seguir, seguir y seguir y plantear progresiones y más variantes y trabajar y mejorar y mejorar y mejorar, porque si no estás mejorando, estás empeorando y si estás empeorando, te estás exponiendo a un mayor riesgo de rotura. Lo ideal al final va a ser que alargues la rehabilitación un año y pico o dos. No porque queramos aguantarnos desde el mundo de la adaptación, sino porque es lo mejor a nivel de salud para la rodilla a medio y largo plazo. No solo vale con competir y ya está. Lo ideal sería hacer una transición. Tú vuelves a competir, vas entrenando con el equipo, seguimos trabajando paralelamente todo el trabajo de fuerza y pulir ciertos detalles mientras tú vas trabajando con el equipo. Al final es como una persona que contrata a un entrenador para mejorar el rendimiento aún estando ya con el equipo entrenando. Pues aquí sería lo mismo, se hace una transición de adaptación a rendimiento, teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿vale? Esto es lo que yo tengo en cuenta. Entonces, los objetivos de esta fase 5 deberíamos trabajar para poder evitar recaídas del cruzado, lesiones asociadas, consolidar patrones de movimiento, incrementar la capacidad de tolerar cargas, esto es importante, mejorar el rendimiento en contexto deportivo y cerrar la brecha entre alta médica y alta deportiva real. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a hablar de la gestión del tiempo de juego de Gavi desde que regresó de la lesión del cruzado y lo compararemos con Militao. Después de su lesión, los 17 partidos de después, una vez volvió a debutar, por así decirlo, o volvió a jugar después de la lesión del cruzado, vemos que había jugado en 6 de ellos menos de 15 minutos, entre 15 y 30 minutos en 4 de ellos, entre 30 y 60 en 3 de ellos y más de 60 en 4 de ellos. La gestión del tiempo del juego, la verdad es que fue muy buena. Ahora la compararemos con Militao y veremos realmente todos los minutos, pero vemos aquí la progresión. Estos fueron los primeros 6 partidos, 11 minutos, 8, 3, 9, 22, 11. Vemos que de los siguientes 6 partidos jugó menos de 20 minutos y solo, o sea, menos de 10 minutos, pon con tiempo de añadido, pon 15 minutos y solo uno de ellos más de 20 minutos en los primeros 6 partidos después de competir. Estamos diciendo que desde que vuelve a competir pasa un mes o más hasta que vuelva a jugar más de media hora, una hora de partido, etcétera. Es decir, hay que hacer una transición. Volver a competir entra dentro de la readaptación. No estás bien y te pones a competir al 100% una hora, hora y media, todo el partido, sino que se debe seguir haciendo o se debe seguir planteando una progresión. Debes entrar progresivamente según el tipo de equipo que sea, la intensidad que pueda haber, cómo de resuelto pueda estar el partido, lo que te estés jugando, la importancia y el contexto que tengas, pues el rol también que tengas en ese equipo. Todos son factores que aquí influyen y que debemos saber gestionarlos de manera adecuada. Lo ideal sería hacer una transición progresiva. Vemos aquí, por ejemplo, Militao. Militao volvió
a finales de marzo, 31 de marzo del 24, jugó contra el Athletic Club de Bilbao, 10 minutos jugó. Vale. Parón de selecciones, me parece, hubo ahí 2 semanas después, volvió a jugar contra el Mallorca, 45 minutos. Jugó el primer tiempo como titular. Vale. 4 días después, cuartos de final, Manchester City, 90 minutos. 4 días después, Fútbol Club Barcelona, 90 minutos. 6 días después, Real Sociedad, 1 hora y sustituido. Una semana después, Getafe, partido completo. 4 días después, semifinales de Champions, Bayern de Múnich, 90 minutos de nuevo. Aquí vemos que incluso el Bayern, las semis de ida, se la saltó. ¿Vale? Pero tú imagínate que llega a seguir jugando. Mira la diferencia de tiempos que ha jugado Militao, tiempo que ha jugado Gavi. También el contexto de Militao es distinto porque el Madrid en ese momento pues tenía bastantes bajas en defensa, debía apurar más, pero bueno, pues luego se vio pues todo lo que sucedió con Militao. Pero vemos cómo siguió jugando 90 minutos, 90, 72, 90, 90, 90. Finales de Champions 90. O sea, ya con la liga prácticamente decidida, se casca con la vuelta de la esquina la final de Champions, se casca ahí 2 partidos completos, otros 72 minutos. Getafe, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City, 4 partidos seguidos, 90 minutos. Ah, tuvo, excepto este del Alavés que pudo descansar y la media horita de la Real Sociedad, lo jugó todo. Es mucha carga para la rodilla en tan poquito tiempo. Estamos hablando de que en 2 meses prácticamente, o menos de 2 meses, le metes esa cantidad de minutos. ¿Vale? Si comparamos los minutos de Gavi con los minutos de Militao, pues no tiene nada que ver. Y con esto me gustaría hacer una reflexión, y es que finalmente, pues Militao se volvió a lesionar del cruzado y a Gavi le han operado hace poquito del menisco. ¿Quiere decir esto que los dos planteamientos están mal? No, porque hay un montón de cosas que influyen, como estaba comentando. El rol en el equipo mismo. Gavi tenía mucho más competencia en el centro del campo, aparte de ser una posición pues, que suele respetar un poquito más que, por ejemplo, a nivel defensivo, sabemos que en las acciones defensivas es donde más expuesto está uno a poder lesionarse, especialmente lesiones de este estilo como el ligamento cruzo anterior, porque tú no sabes qué va a pasar. Tienes que reaccionar a algo. Entonces, esa reacción a ese algo que te está haciendo el atacante muchas veces hace que la respuesta no sea la adecuada, la fatiga, el cansancio y un montón de cosas, habilidad del delantero, etcétera, que van a influir en que tu respuesta no sea la mejor, esa es la mejor y que la rodilla pues, pueda fallar. Entonces, particularmente me gusta más la gestión de minutos de Gavi. También hay que tener en cuenta que Gavi es muy joven, tenía ahí 20, 21 años, militaba ya 26, 27 por ahí. No es lo mismo tampoco el desarrollo que tienen uno y otro, pero a nivel aficionado, estoy hablando ahora que será la gran mayoría de personas que pueden escuchar esto, la transición debería parecerse más a lo que está haciendo Gavi o a lo que hizo Gavi que a lo que hizo Militao. Aunque el nivel de exigencia no sea el mismo, en tu caso que el de Militao o en tu caso que el de Gavi, la transición pensando en tu salud de la rodilla a medio y largo plazo, que es en lo que deberías mirar, si es que el deporte tampoco te va a dar de comer y lo necesitas como sustento, ¿vale? Y aún así tienes que poner en balanza rendir ya o poder rendir el resto de carrera deportiva. Todo esto son factores que influyen y que debes tener en cuenta, que debes estar en manos de un buen redactador para que todo esto pues, te lo maneje de la mejor manera posible. Y este era el objetivo del vídeo de hoy. Hablaros de la importancia de la fase 5, de que si no seguís entrenando como toca después de competir, el riesgo de volver a lesionaros es altísimo, incluso en jugadores de grandísimo nivel, en grandes clubes que están haciendo la gestión de la mejor manera posible, vemos que se siguen lesionando, pues imagínate en alguien que no tiene el cuerpo preparado y adaptado a compensar toda esa exigencia física que hay en el fútbol profesional. Así que yo dejo aquí todos estos datos, dejo aquí toda esta reflexión para que desde casa pues le deis una vuelta. Si eres una persona que se lesiona del cruzado, eres deportista, quieres volver al 100% al deporte y quieres que yo sea quien te ayude en este proceso de adaptación, te voy a dejar por aquí abajo un link donde me vas a contar más a fondo tu caso. Desde ahí, pues charlamos, vemos la mejor manera de ayudarte y arrancamos enseguida. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.